Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy nuestro ponente experto es Gonzalo Anco Suyo. Él es especialista de la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal de la Procuraduría General del Estado. Para dar inicio, unas palabras de bienvenida, les presento a nuestra nueva directora del Centro de Formación y Capacitación, la doctora Arely Valencia Vargas. A quien le cede el pase, doctora, la sala es suya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, procuradores y procuradoras que nos acompañan a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, operadores jurídicos que también se han unido a esta conferencia y, bueno, público en general. En nombre de nuestra Procuradora General del Estado, la doctora María Aurora Carguajulca, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de este ciclo de conferencias que se organizan desde el Centro de Capacitación e Formación de la Procuraduría General del Estado, y que tienen por objeto, ¿no?, establecer un espacio académico de constante discusión en materia jurídica, temas contemporáneos, que permitan a nuestros procuradores y procuradoras poder tener un espacio de discusión avanzada en temas que puedan coadyuvar a una mejor defensa del Estado y sobre todo de difusión de qué se está haciendo desde la Procuraduría General del Estado a toda la ciudadanía. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es una conferencia bastante importante porque vamos a poder, a través del ponente invitado el día de hoy, poder desagregar la importancia de la ejecución de las sentencias, la obligación de reparar desde el derecho internacional, cuál es el estado actual de estas obligaciones del Estado con respecto a la ejecución de las sentencias, y cómo se da este procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que hay un mandato de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado peruano? Quisiera aprovechar también esta oportunidad para señalar de que al día de hoy nosotros, lo que va del 2022, ya hemos realizado un total de 30 conferencias, con un número de 1.809 capacitados integrantes del SACGE, y también 1.344 capacitados y capacitadas a nivel nacional, de distintos operadores jurídicos, y en ese sentido queremos agradecerles la preferencia, el hecho de que este es un espacio que se está volviendo un espacio icónico de capacitación, no solamente para nuestros procuradores, procuradoras y los abogados y abogadas que pertenecen a nuestra institución, sino sobre todo a todos ustedes, ¿no? El público en general, estudiantes de Derecho, abogados y abogadas de otras instituciones, y queremos invitarlos a las siguientes, que nos sigan todos los jueves en este espacio de capacitación continua a favor del mayor desarrollo de conocimiento y capacidades en materia jurídica. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, dejo a nuestro expositor, Gonzalo Anco, que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias, doctora Arely Valencia. Ahora sí, sobre nuestro ponente. Él es abogado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, es magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, es autor de varios artículos y publicaciones sobre los temas de su especialidad. Ha trabajado en diversas instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y el Tribunal Constitucional. Actualmente se desempeña, como ya lo mencioné, como especialista procesal de la Dirección de Aplicación Jurídica Procesal de la Procuraduría General del Estado. Doctor Gonzalo Anco, adelante, lo escuchamos atentamente. Gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Es un verdadero placer compartir este jueves con ustedes. No quisiera empezar sin antes agradecer a la doctora Arely Valencia, a la doctora Yulisa Galindo, por su gentil invitación a este digno evento. Creo que es muy importante que el sistema interamericano de derechos humanos se difunda. Creo que es muy importante que se brinden capacitaciones sobre los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
derechos humanos. La semana pasada, por ejemplo, se habló de un tema, desde mi punto de vista, muy interesante. Se habló sobre el control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema de igual relevancia, ¿no? La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Las sentencias se ejecutan, los estados cumplen o no cumplen con las sentencias de la Corte, cuál es el nivel de cumplimiento de estas sentencias, ¿no? Y planteamos también en el marco del desarrollo de esta presentación una pregunta que me parece bastante interesante, ¿no? ¿Un Estado puede dejar de ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana? ¿Un Estado puede negarse a cumplir con una sentencia de la Corte? También vamos a analizar, ya como colofón, cuál es el procedimiento de ejecución de sentencias supranacionales de acuerdo con el actual decreto legislativo 1326 y su reglamento, ¿no? Entonces, en el marco de esta presentación vamos a intentar abordar cada una de estas temáticas. Cuando se analiza una sentencia de la Corte, generalmente lo que se hace es hacer un análisis del contenido, ¿no? De los hechos, de las violaciones, de la declaración de responsabilidad internacional y de las medidas de reparación que se disponen, ¿no? Pero generalmente no se profundiza respecto del hecho de cómo se ha llegado, ¿no?, al punto de que un Estado sea llevado ante un tribunal supranacional y que pueda exigírsele el cumplimiento de medidas de reparación en favor de un individuo, ¿no? Y para poder aproximarnos a una respuesta, creo que es muy importante acudir a la teoría de la reparación, ¿no? En el derecho internacional y tradicional, la obligación de reparar nace como consecuencia de la violación de una norma de carácter internacional, ¿no? Esto ha sido así establecido por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el marco del caso de la fábrica de Corsó de 1927, ¿no? Entonces, recordemos que el derecho internacional tradicional fue construido en función de los estados al margen de los derechos humanos, ¿no? Razón por la cual los estados eran prácticamente sus únicos destinatarios. Lassa Francis Lawrence, internacionalista de la época, llegaría a afirmar que los estados eran los únicos sujetos del derecho internacional, ¿no? Y que los individuos solo podían llegar a ser objetos, más no sujetos de este derecho internacional tradicional. Entonces, cuando se violaba una norma de carácter internacional, se generaba la obligación de reparar, ¿no? Esta obligación era atribuible al Estado infractor en beneficio de otro sujeto de derecho internacional que para la época solo podía ser, ¿no?, prácticamente otro Estado, ¿no?, excluyéndose de plano a los individuos. Sin embargo, con el avance del tiempo, ¿no?, el individuo llega a tener mayor participación en el derecho internacional, ¿no? Con el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, el surgimiento de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, al punto, ¿no?, al punto en que llega a ser considerado como sujeto de derecho internacional y por ende puede ser sujeto de reparación. Las imágenes intentan representar de algún modo ambas etapas, ¿no? En una primera imagen podemos advertir un derecho internacional conformado exclusivamente por estados, los derechos humanos no existen, y una segunda etapa en la cual el individuo comienza a tomar mayor protagonismo, mayor participación en el derecho internacional, al punto de que puede ser considerado incluso como sujeto
de derecho internacional y por ende puede ser sujeto de reparación, ¿no? Entonces, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos tienen, ¿no?, influyen de manera fundamental en el hecho de que el individuo pueda ser sujeto de reparación. ¿Y cuáles son estos sistemas internacionales de protección de derechos humanos? ¿No? Tenemos un total de 4 sistemas, ¿no? En principio, o en primer lugar, vamos a identificar el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Este sistema lleva esta denominación porque en potencia cualquier Estado podría formar parte de este sistema. Y en segundo lugar, podemos identificar 3 sistemas regionales, ¿no? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está adscrito a la OEA, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que está adscrita a el Consejo de Europa, que no es lo mismo que la Unión Europea, son instituciones distintas, y también podemos identificar al Sistema Africano de Derechos Humanos, que está adscrito a la Unión Africana. Si bien han habido debates y conversaciones para la conformación de un quinto sistema, lo cierto es que a la fecha no se ha celebrado ningún tratado, ningún instrumento internacional que dé cuenta de la creación de un sistema asiático de protección de derechos humanos. Además de estos sistemas, es importante hacer mención que existen 2 tribunales internacionales que cumplen un rol importante, ¿no? Y que en determinadas ocasiones su jurisprudencia, sus sentencias van a tener relación con los derechos humanos. Nos referimos a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Estas cortes son sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? En principio no son propiamente sistemas internacionales de protección de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia no está llamada a ser un tribunal especializado en materia de derechos humanos, sino más bien está llamado a ser un tribunal que busca canalizar litigios entre estados, ¿no? Es más bien un tribunal que resuelve los conflictos interestatales. Y por otro lado, la Corte Penal Internacional más bien va a ser un tribunal que se va a encargar de juzgar casos de crímenes de guerra, casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio, ¿no? Además, la Corte Penal Internacional no va a juzgar a individuos, mejor dicho, no va a juzgar a estados, sino va a juzgar a individuos. Y me parece que esta es una diferencia sustancial e importante que hay que hacer entre los sistemas y estos 2 tribunales internacionales. Porque los sistemas regionales, sobre todo los sistemas regionales de protección de derechos humanos, funcionan bajo la lógica individuo versus Estado, ¿no? Mientras que la Corte Internacional de Justicia funciona bajo la lógica Estado versus Estado. Y la Corte Penal Internacional funciona más bien bajo la lógica todos contra el individuo, porque se entiende que la naturaleza de los delitos que investiga la Corte Penal Internacional son de tal gravedad que a la comunidad internacional en general le interesa que estos crímenes no queden en la impunidad, ¿no? Entonces, aclarado este punto, yo creo que es necesario hacer un punto aparte respecto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo porque el Estado peruano forma parte del sistema, sino también, como lo mencionamos en un inicio, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos tuvieron una fuerte influencia en el hecho de que un individuo pueda ser sujeto de reparación. Y cuando decimos que el individuo pueda ser sujeto de reparación en el derecho internacional, estamos hablando de un hecho importante, porque en un principio
¿no es cierto? El individuo era materia de reparación, o se entendía que el individuo podía ser sujeto de reparación, pero solo en el derecho interno. Claro, y se entendía que en el derecho internacional estaba más bien destinado a los estados. Y cuando surge la posibilidad de que el individuo pueda ser sujeto de reparación, hay un cambio y hay una necesidad de cambiar algunos paradigmas, porque no es lo mismo reparar a un Estado que reparar violaciones de derechos humanos. Y en este proceso, el sistema interamericano de derechos humanos ha cumplido un rol fundamental, ¿no? En cuanto a la evolución de las reparaciones, y me parece que incluso podríamos dividirlo en dos aspectos. Primero, respecto a la concepción de la reparación. Recordemos que a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se acuña el término de reparación integral, que básicamente implica, ¿no?, la eliminación de todos los efectos de la violación y regresar al estado anterior a la violación. No obstante, la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia, ha ido evolucionando esta concepción. Y, por ejemplo, ha desarrollado el concepto de reparación transformadora. Ustedes recordarán el caso González y otras contra el Estado mexicano, también conocido como el caso Campo Algodonero, en el cual la Corte Interamericana evalúa y concluye que no corresponde regresar a la situación anterior porque la situación de violencia y discriminación estructural, ¿no?, de las que fueron víctimas el grupo de mujeres en la ciudad de Juárez, ¿no es cierto?, hacía imposible, ¿no es cierto?, que se brinde una reparación bajo los términos iniciales, sino que era necesario adoptar esta reparación transformadora, de manera tal que la reparación no solamente tenga estos efectos restitutivos, sino también tenga un efecto correctivo, ¿ya? Pero digamos que el gran aporte del sistema interamericano no solamente se reduce a la concepción de la reparación, sino también va de la mano con el avance en cuanto a la adopción de tipos de medidas de reparación. Se puede decir que la Corte Interamericana ha innovado al momento de ordenar medidas de reparación. La Corte Interamericana no se ha limitado a determinar medidas de reparación de estricto corte económico, como en principio lo hacía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana ha ido mucho más allá. Por ejemplo, invito a revisar la sentencia del caso Wilcatexe contra el Estado peruano, ¿no?, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que el Estado peruano, ¿no?, establezca en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos un curso en materia de derechos humanos y derecho laboral que tenga como denominación el nombre de la víctima, ¿no?, en este caso, el nombre del señor Pedro Wilcatex, ¿no? Ahora, por otro lado, seguramente si yo pregunto qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando se nos menciona la fecha del 4 de julio, seguramente lo primero que la primera aproximación que vamos a tener es una conexión con la independencia de Estados Unidos, pero lo cierto es que un 4 de octubre un grupo de campesinos de un departamento de Huancavelica fueron detenidos, ¿no?, posteriormente fueron torturados para posteriormente ser fusilados y luego dinamitados, ¿no? Este caso llega a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece como una de las medidas de reparación otorgar un total de 20 alpacas a 2 de las víctimas, ¿no?, entendiendo las necesidades propias de los familiares de las víctimas, ¿no?, dentro de los cuales se encontraba, dicho sea de paso, el señor Osnayo Tung. Pero también la Corte Interamericana ha innovado en otras materias.
por ejemplo, respecto de la justicia transicional, ¿no? En el marco del caso Masacres del Mozote y lugares aledaños contra el Estado de El Salvador, si alguien está interesado en investigar sobre la compatibilidad entre leyes de amnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el caso Masacres del Mozote es un caso interesantísimo. Y en el marco de este caso, la Corte ordena como una de las medidas de reparación que el Estado de El Salvador elabore un audiovisual, un documental, en el que se dé cuenta de las masacres, las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el caserío del Mozote, en el caserío de La Joya y otros caseríos aledaños, ¿no? Entonces, y como podemos ver, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido y viene siendo una jurisprudencia que ha innovado bastante y que ha buscado de algún otro modo satisfacer la demanda o las demandas de las víctimas, ¿no? Incluso estableciendo medidas de reparación, como lo mencionaba, que van mucho más allá de establecer solo una medida de reparación de carácter económico, ¿no? Yo creo que hasta este punto, y generalmente cuando se hace un análisis, yo lo mencionaba, de una sentencia de la Corte Interamericana, generalmente nos detenemos allí. Pero creo que es importante poder analizar cómo se van implementando estas sentencias, porque hay estándares interesantes, hay medidas de reparación que también son incluso hasta para aplaudir, pero si las medidas no se ejecutan, me parece que todavía hay algo que está quedando flotando. Yo quisiera presentarles algunas cifras respecto al tema de la ejecución de las sentencias, ¿no? Para junio del año 2018, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido un total de 219 sentencias, ¿no? 219 sentencias, de las cuales solo un 31% se encontraban archivadas, es decir, el 14% de estas 219 se encontraban archivadas. ¿Esto qué significa? Que el 14% del total de estas sentencias fueron ejecutadas en su integridad. No obstante, un amplio 86% de las sentencias de la Corte aún se encontraban en etapa de supervisión, ¿no? Esto quiere decir que no fueron ejecutadas en su integridad. La data más actualizada con la que contamos, ¿no? Hasta junio del 2021, la Corte emitió un total de 275 sentencias, ¿ya? De las cuales solo un 15% fueron archivadas, ¿no? Es decir, fueron ejecutadas en su integridad, y nuevamente un amplio 85% de las sentencias se encontraban en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Ahora, estas cifras, entiendo, tienen que ser analizadas con mucho cuidado, ¿no? Porque no se quiere decir que respecto a este 85% no existió o no existe ningún avance, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia, supongamos que estableció 10 medidas de reparación. Si el Estado involucrado ha cumplido con 9 de las medidas de reparación, es decir, más del 90%, pero aún tiene una medida de reparación pendiente de ejecución, la Corte Interamericana aún va a mantener abierta la supervisión respecto a esta sentencia, ¿no? Y por tanto el reporte que nosotros estamos presentando va a incluir a esta sentencia, ¿no? Por eso que es importante poder analizar con sumo cuidado las cifras que se están presentando. No obstante, me parece que hay un dato que es bastante concluyente y que no admite cuestionamiento, y es el hecho de que los estados tienen dificultades para ejecutar integralmente sus sentencias o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y yo creo que frente a esta
situación de incumplimiento, algunos autores incluso consideran incumplimiento generalizado de las sentencias de la Corte Interamericana. Me gustaría también detenerme en este punto. Es una situación compleja. Yo creo que no se puede simplemente reducir al hecho de afirmar que las sentencias de la Corte no se cumplen porque el Estado involucrado no ha adoptado las acciones necesarias para su cumplimiento. La situación de incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana es una situación compleja que obedece a diferentes factores. Y además estos factores se relacionan entre sí. Podemos identificar, evidentemente, factores atribuibles al Estado sancionado, ¿no? Como por ejemplo, la falta de voluntad política del Estado, ¿no? O la calidad de las instituciones democráticas del Estado involucrado, o incluso, ¿no es cierto? Y este es un tema que vamos a profundizar en las siguientes diapositivas, ¿no? Tiene mucho que ver con la ejecución de la sentencia, la entidad estatal en la que recae. Hay una investigación de Fernando Bach titulada La efectividad del sistema interamericano de derechos humanos, en la cual llega a la conclusión que si la medida de reparación recae en una entidad que está o que pertenece al Poder Ejecutivo, hay mayores probabilidades de cumplimiento que si la medida de reparación recae en una entidad o en una oficina diferente al Poder Ejecutivo. Pero también podemos identificar factores atribuibles al propio sistema interamericano, ¿no? El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Augusto Cansado Dalle, seguramente muchos lo ubican, en algún momento criticó de manera abierta la carencia institucional del sistema interamericano de derechos humanos por la ausencia de un órgano que se encargue de supervisar de manera exclusiva las sentencias del Tribunal Supranacional, al igual como lo hace, por ejemplo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el marco del sistema europeo de derechos humanos, ¿no? Asimismo, otro magistrado o ex magistrado de la Corte Interamericana, Manuel Ventura Robles, ¿no? Llegaría a formular una propuesta, ¿no? La creación en el marco de la OEA de un grupo de trabajo permanente que se encargue, ¿no?, de supervisar las sentencias de la Corte Interamericana. Lo cierto es que esta propuesta no tuvo mucha acogida, por ende, aún el tribunal, la propia Corte Interamericana, se encarga de la supervisión del cumplimiento de sus sentencias, y esta es una práctica que incluso nuestro Tribunal Constitucional ha emulado, ¿no? Una etapa en la cual el mismo tribunal se encarga de hacer un monitoreo de cómo se van implementando, ¿no?, sus sentencias. También podemos identificar factores atribuibles a las víctimas o a sus representantes. Con esto no se quiere decir que las víctimas tengan la responsabilidad por el hecho de que sus sentencias no se ejecuten, sino que la investigación que mencioné en algún momento, Fernando Bach y un grupo de investigadores, ¿no?, en la investigación titulada La efectividad del sistema interamericano, y llega a la conclusión que la participación de una ONG internacional en el marco de un proceso ante el sistema interamericano tiene una ligera, pero al final de todo, positiva influencia en el posterior cumplimiento de las recomendaciones, para el caso específico de la investigación, recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, este razonamiento también podría ser aplicado para los casos ante la Corte Interamericana, porque en efecto, una ONG internacional tiene un conocimiento especializado, ¿no? Tiene una organización y una estructura que le permite realizar una supervisión de la sentencia o un monitoreo de la ejecución de la sentencia de manera más eficiente que, por ejemplo, si lo haría un abogado
particular, ¿no? Un estudio de abogados que no tenga como especialidad los derechos humanos. Y finalmente también podemos identificar factores atribuibles a la naturaleza misma de las medidas de reparación, ¿no? No es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene que un Estado, por ejemplo, repare de manera económica a la víctima, o que la Corte Interamericana ordene como medida de reparación que se publique una sentencia, ¿no? No es lo mismo que ordene estas medidas de reparación a que, por ejemplo, disponga que un Estado investigue, enjuicie y sancione desapariciones forzadas, ¿no? O que, por ejemplo, ordene que un Estado tenga que modificar su legislación interna para que ésta sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O tampoco es lo mismo si la Corte Interamericana ordena que un Estado identifique los restos humanos de personas que desaparecieron hace más de 20 o 25 años. Evidentemente, en estos últimos casos son mucho más complejos y por tanto las medidas de reparación requieren de mayor tiempo para poder ser implementadas de manera adecuada. No. Ahora, uno de los supuestos o uno de los factores, mencionábamos, ¿no?, que pueden ser atribuibles al Estado, ¿no? Mencionábamos que depende mucho de la entidad estatal en la cual va a recaer el cumplimiento de la obligación. Y hay algunos casos que yo quisiera compartirles en esta oportunidad y me parece que son ejemplos muy interesantes de cuál ha sido la reacción de las entidades del Estado frente a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Uno de los casos es el caso Fontevecchia y D'Amico contra el Estado argentino, ¿no? En 1995, la editorial Perfil Sociedad Anónima publicó 3 ediciones de la revista Noticias, que incluían fotografías y daban cuenta de la existencia del menor Carlos Negri, ¿no?, que era el hijo no reconocido del entonces presidente de la República de Argentina, Carlos Saúl Menem, ¿no? Carlos Saúl Menem había intentado mantener fuera de lo público la existencia de este menor. Recordemos también que para 1995 un presidente no podía tener hijos extramatrimoniales. Entonces, de algún otro modo, también había una preocupación de que esta información no salga publicada. Entonces, frente a estas 3 publicaciones, lo que hace el señor Menem, el expresidente de la República del Estado argentino, es presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios, porque consideró que se violaba su derecho a la intimidad personal. La demanda fue dirigida contra la editorial Perfil y los señores Héctor Fontevecchia y Jorge D'Amico, ¿no? Ambos, uno director de la revista Noticias y el otro director de la editorial Perfil. El caso llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿ya? Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Estado argentino le dio la razón al señor Menem y ordenó una reparación económica en favor de él, ¿no? Esta reparación fue atribuible a los 2 periodistas. Los 2 periodistas tenían que reparar económicamente al señor Carlos Saúl Menem. Lo que hicieron los señores Jorge Fontevecchia y D'Amico, posteriormente a la decisión de la Corte Suprema, fue presentar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿ya? Su caso pasó evidentemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión emite el informe de fondo con recomendaciones. El Estado argentino llega a implementar de manera integral las reparaciones y la Comisión Interamericana decide someter el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Tribunal Supranacional, en atención a sólidos fundamentos,
consideró que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina violaba el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, ¿no? Básicamente en atención a dos fundamentos, ¿no? El cargo público que ostentaba el señor Menem, ¿no? Él ejercía el cargo de mayor jerarquía dentro del Estado argentino y por tanto era natural que la prensa busque investigar cuestiones que tenían que ver exclusivamente con la entrega de regalos y grandes sumas de dinero al menor hijo, ¿no? Saber de dónde o cuál era la fuente de estos regalos, de estos obsequios. Por otro lado, la Corte Interamericana también tomó como parte del análisis que muchas de estas fotografías fueron incluso alcanzadas por parte del personal de imagen del Poder Ejecutivo del Estado argentino en su momento hacia la revista, lo cual hacía o dejaba entrever que hubo un consentimiento previo, ¿no? De Carlos Saúl Menem para la publicación de estas imágenes. Entonces, la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación del artículo 13, que reconoce el derecho a la libertad de expresión, y ordena, como una medida de reparación, que el Estado argentino deje sin efecto, y lo vamos a leer textualmente, la condena civil, es decir, la sentencia de la Corte Suprema Argentina, que fue impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias, ¿no? En el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana. Esto ocurrió en el año 2011, la sentencia de la Corte se emite en el año 2011. Todavía recuerdo la fecha, el 14 de febrero del 2017, recuerdo muy bien que en esa oportunidad fuimos con algunos colegas a almorzar, y el primer tema de conversación justamente fue la sentencia renuente o la resolución renuente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué había ocurrido? El 14 de febrero del 2017, la Corte Suprema, en atención a la sentencia de la Corte Interamericana, considera que no corresponde ejecutar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, un tribunal interno de un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llega a la conclusión que no corresponde ejecutar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuáles fueron los argumentos principales de esta decisión? Básicamente fueron dos. Vamos a empezar con el segundo. La Corte Suprema sostuvo que la Corte Interamericana actuó fuera de sus competencias al ordenar una medida de reparación no prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, básicamente lo que dice la Corte Suprema es, en efecto, Corte Interamericana, yo reconozco tu competencia, tú puedes procesar a estados, puedes ordenar medidas de reparación, yo no te voy a cuestionar estos extremos. Lo que yo cuestiono es que tú establezcas como una medida de reparación que un Estado, ¿no es cierto?, deje sin efecto una de las sentencias emitidas por uno de sus tribunales internos. Yo cuestiono eso. Claro que el argumento, si bien interesante, perdió bastante peso porque si uno revisa la jurisprudencia de la Corte, desde el caso Castillo-Petrucci y otros contra el Estado peruano, por ejemplo, ya han habido casos donde la Corte Interamericana había ordenado que un tribunal interno, en el caso del caso Castillo-Petrucci, un tribunal militar propiamente, deje sin efecto, ¿no?, una sentencia, una resolución emitida en el ámbito interno. Pero también había ocurrido incluso en el caso Quimel contra el mismo Estado, el Estado argentino, ¿no? Y en ese caso, incluso el Estado argentino acató lo que la Corte Interamericana había ordenado. Entonces, digamos que este argumento, por así decirlo, no tenía mucho sustento.
Y el otro argumento en el que la Corte Suprema sostuvo su pronunciamiento renuente fue básicamente en señalar que cumplir con lo dispuesto, y lo vamos a leer textualmente, cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana implicaría transgredir los artículos 27 y 108 de la Constitución argentina, ¿no? O sea, básicamente el razonamiento de la Corte Suprema era el siguiente, ¿no? La Corte Interamericana me ordene que yo deje sin efecto, ¿no es cierto?, la condena civil interpuesta a los señores Jorge Fontevecchia. Y la única forma de yo poder ejecutar esta sentencia es revocando, ¿cierto?, una decisión que yo en principio he emitido. Pero esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada, ¿no? Y lo cual está reconocido, y digamos, las sentencias que adquieren calidad de cosa juzgada son inmutables, ¿no? Y además el artículo 108 de la Constitución reconoce que yo, Corte Suprema, soy la cabeza del Poder Judicial argentino, ¿no? Y por ende, ningún tribunal extranjero, ¿no es cierto?, puede venir a ordenarme algo que vaya en contra de la Constitución argentina, porque bajo la lógica del razonamiento de la Corte Suprema, se podría decir, bajo este razonamiento, que la Constitución argentina pues estaba por encima de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Básicamente era el razonamiento que utiliza. Entonces, si la Constitución está por encima, es inadmisible, ¿no es cierto?, que yo ejecute la sentencia de la Corte Interamericana, porque esto pues sería afectar directamente mi Constitución. Ahora, para rebatir este argumento, este argumento de la Corte Suprema, claro, en principio, y seguramente se nos vendrá también como una idea, se podría apelar al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice de manera muy clara que los estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales, ¿no? Y cuando la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados refiere que el estado no puede invocar disposiciones de derecho interno, se refiere al reglamento, al decreto supremo, al decreto legislativo, ¿no?, una ley en general, y a la Constitución, ¿no? Entonces, bajo la aplicación de este artículo 27, bueno, este argumento tampoco tendría bastante sentido, y creo que también pudo ser un argumento para rebatir lo que sostuvo en su momento la Corte Suprema. Pero también hay un argumento que es bastante interesante, y que es el argumento que está referido al pacta sunt servanda, ¿no?, al cumplimiento de los estados partes en la convención de las obligaciones derivadas de la convención de buena fe, ¿no?, porque hay un compromiso que se ha asumido, y por ende no es coherente que posteriormente se busque incumplir este compromiso, ¿no? Y es nuevamente bajo la lógica de yo, Estado, me voy a la esfera internacional para asumir compromisos, ¿cierto? Pero cuando hay una obligación, hay un compromiso que tengo que cumplir, regreso a la esfera interna para escudarme en mi derecho interno, ¿no? Eso no es coherente y no tiene sentido tampoco. Y además, creo que este artículo es bastante importante, ¿no?, leerlo de vez en cuando, me parece, ¿no? El artículo 68.1. ¿Qué es lo que dice textualmente el artículo? Que los estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes, ¿no? Hay un compromiso, además de los argumentos ya señalados, hay una disposición concreta que establece la obligación y el compromiso de los estados de ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dijo o cuál fue la respuesta
de la Corte Interamericana frente a la decisión renuente de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Interamericana apostó más bien por una lectura, y vamos a leer textualmente y luego comentamos, ¿no? En el párrafo 14 de la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 2017, la Corte señala lo siguiente. En lo concerniente al cumplimiento de las sentencias de la Corte, no se trata de resolver el problema de la supremacía del derecho internacional sobre el nacional en el orden interno, sino únicamente de hacer cumplir aquello a lo que los estados soberanamente se comprometieron. Y este párrafo es importante y fundamental y me parece que también hay que revisarlo, porque la Corte Interamericana, digamos que no apeló a la supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional, que es una postura que también tiene fundamentos sólidos, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, sino más bien apeló al pacta sunt servanda, ¿no? Al cumplimiento de compromisos asumidos en virtud y por imperio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, el caso se resuelve porque la Corte Interamericana en uno de los fundamentos menciona que dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Interno no necesariamente implica revocar una sentencia, ¿no? Sino que existen otras formas de poder cumplir con la medida de reparación. Y la Corte dice que, por ejemplo, lo que se puede hacer es, en el marco del expediente, ¿cierto?, que se incorpore una anotación en la que se indique que la Corte, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del caso Fontevecchia y D'Amico, fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, acogiendo la recomendación, o mejor dicho, la sugerencia, por así decirlo, de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, ordena que se efectúe esta anotación y en una resolución de supervisión de cumplimiento posterior, la Corte Interamericana da por cerrado el punto resolutivo, ¿no? Este caso es interesantísimo porque en un principio hay una tensión entre ambos tribunales, pero al final termina en una suerte de diálogo y la medida de reparación llega a cumplirse. El caso es interesantísimo, invito a revisarlo porque hay un razonamiento que también me parece importante y la Corte llega a la conclusión de que ningún Estado puede invocar una decisión de alguno de sus tribunales internos, ¿no?, incluso el tribunal de mayor jerarquía, con la finalidad de incumplir sus obligaciones convencionales. ¿Ya? Así que es un caso importantísimo y me parece que también es de obligatoria revisión, si se quiere. Hay otro caso, y este caso me parece que es un caso más conocido, que es el caso Artavia Murillo y otros contra el Estado de Costa Rica, en el que la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica porque no permitió que un grupo de parejas puedan acceder a la técnica de reproducción asistida, conocida como la fecundación in vitro. Entonces, la Corte Interamericana ordena como una de las medidas de reparación que el Estado de Costa Rica deje de prohibir la práctica de fecundaciones in vitro dentro de su territorio. Años después, la sentencia se emite en el año 2012, años después el Poder Ejecutivo emite un decreto ejecutivo con el cual permite la práctica de fecundaciones in vitro y a su vez regula la implementación de la misma. No obstante, contra este decreto ejecutivo se presenta una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y meses más tarde, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declara la inconstitucionalidad del decreto
porque consideró que violaba el principio de reserva de ley, porque según el razonamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, solo el Parlamento, a través de una ley, podía dar cumplimiento a lo que había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso es interesantísimo porque se puede advertir cómo dos entidades o dos poderes, si se quiere, de un Estado adoptan posiciones distintas respecto de la ejecución de una sentencia de la Corte. Y específicamente se puede advertir cómo el Poder Ejecutivo de un Estado intenta, o mejor dicho, adopta acciones concretas para implementar la sentencia de la Corte, pero estas acciones se ven limitadas por decisiones del Poder Judicial. Los casos anteriores ocurrieron en Argentina, el otro caso ocurrió en Costa Rica. Si ustedes revisan el caso López Mendoza, Leopoldo López Mendoza, tal vez con el nombre se puede identificar con mayor claridad, el caso López Mendoza contra Venezuela o el caso Apitz Barbera contra Venezuela, o sea, el máximo tribunal o el tribunal de mayor jerarquía del Estado venezolano, no solo declaró la inejecutabilidad de la sentencia de la Corte, sino que también exhortó al Poder Ejecutivo, ¿no?, a que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y posteriormente, es básicamente lo que ocurre. Venezuela ya no denuncia en su oportunidad la Convención y ya no forma parte del sistema interamericano. Pero el Perú no se queda atrás, ojo. Y, por ejemplo, en el marco del caso Castillo-Petrucci y otros contra el Estado peruano, la Corte lo que hace es declarar la invalidez de un proceso penal seguido contra 4 ciudadanos de nacionalidad chilena, dentro de los cuales se encontraba el señor Francisco Castillo-Petrucci. Los hechos se desarrollaron dentro del periodo de violencia ocurrido dentro de nuestro país entre 1980 y 2000. Y claro, básicamente estos ciudadanos fueron sometidos a un proceso penal militar, pese a que eran civiles, no contaron con defensa técnica, ¿no? Y los jueces que emitieron su sentencia eran los denominados jueces sin rostro, ¿no? Entonces, cuando la Corte Interamericana analiza los procesos, o analiza el proceso, mejor dicho, y llega a la conclusión que es evidente que se habían vulnerado las garantías procesales reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana, y por ende declara la invalidez del proceso, que ordena como medida de reparación que el Estado garantice un nuevo proceso en el cual se respeten las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? El derecho de defensa, ¿no?, una notificación adecuada, la competencia, etcétera, etcétera. Y acá ocurre algo interesante, porque la sentencia se emite en 1999 y solamente 12 días después de emitir la sentencia, la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaró la inejecutabilidad de la sentencia de la Corte. ¿Y qué es lo que dijo? Básicamente, este tribunal militar, el tribunal dijo: la aceptación y ejecución, lo vamos a leer textualmente, de la sentencia de la Corte en este tema, pondría en grave riesgo la seguridad interna de la República. En lo expresado, demuestra fehacientemente que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de imparcialidad y vulnera la Constitución Política del Estado, siendo por ende de imposible ejecución, ¿no? Yo creo que hemos hecho un diagnóstico algo veloz, si se quiere, respecto de algunos pronunciamientos de algunos tribunales, ¿no?, algunas entidades del Estado, básicamente el Poder Judicial, tribunales del Poder Judicial, que han adoptado decisiones renuentes a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? De algún otro modo, estas cifras que hemos presentado al inicio, estoy seguro que muchas de estas decisiones tienen algo que ver, tienen un impacto evidentemente
creo que todavía, y esto a manera de reflexión, a algunos servidores y funcionarios públicos aún no hemos internalizado las obligaciones que existen en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Como la obligación de reparar o la obligación de ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a esta situación de incumplimiento, frente a estas decisiones, los estados de algún modo han intentado adoptar, digamos, alternativas que busquen justamente impulsar la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y en el caso peruano sucede algo interesante, ¿no? El Estado peruano, por ejemplo, cuenta con un procedimiento de ejecución de sentencias supranacionales, ¿no? Incluso anterior a la emisión del decreto legislativo 1068, que es la normativa anterior al decreto legislativo 1326, se emitió la ley 27.775, ¿no? Una ley que fue pionera en su oportunidad, pionera dentro y en comparación con los demás estados de la región, que justamente buscaba que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, declaraba como interés nacional el cumplimiento de las sentencias supranacionales. Esto fue en el 2002. Ya posteriormente se emitió el decreto legislativo 1068 y el reglamento de este decreto legislativo en el artículo 53 tenía una regulación relativamente concreta, no tan desarrollada, del procedimiento de ejecución de sentencias. El artículo 53 básicamente decía que cuando en la sentencia no se individualice a la entidad del Estado obligado al cumplimiento de la obligación o del pago, será el Consejo quien lo determine mediante el respectivo acuerdo. Y esto daba lugar a los famosos acuerdos del Consejo o del entonces Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Y algo que es importante mencionar es, o sea, ¿por qué se requiere de un procedimiento para la ejecución de las sentencias, ¿no? Además de lo ya señalado, es importante recordar que las sentencias de la Corte declaran la responsabilidad internacional del Estado en su conjunto. No identifican a la entidad estatal en concreto que debería encargarse de la ejecución de determinada o cual medida de reparación, sino que más bien le correspondería al derecho interno determinar cuál entidad o qué entidad, en función a diferentes criterios, debería encargarse del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supranacional. Entonces, básicamente, el procedimiento de ejecución de sentencias con la normativa anterior, el 1068, era bastante conciso y concreto. El nuevo procedimiento de determinación de entidades responsables del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana es un procedimiento mucho más amplio, ¿no? Y es, digamos, una de las bondades que establece el reglamento del decreto legislativo 1326. Y hay un artículo que es bastante detallado, bastante claro. Por ejemplo, en el 61.2 se establece la participación de la Procuraduría Supranacional a través de la emisión de un informe técnico que propone a las entidades responsables. Hay una propuesta de la supranacional en la cual identifica previamente qué entidades podrían encargarse de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. Esta era una práctica, o sea, se puede decir, invito a revisar el informe quinquenal de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. O sea, era una práctica voluntaria que se estaba aplicando desde el 1068, pero no existía algún fundamento aún. En el 1326 se incorpora, en el 61.2 específicamente, ¿cierto?, la participación de la Procuraduría Supranacional. Ahora, hay una propuesta de la Procuraduría Supranacional, que es finalmente el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, ¿cierto?, el órgano de mayor jerarquía dentro de la Procuraduría General del Estado, que a través de un acuerdo resolutivo vinculante determina a las entidades del Estado que asumirán el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo los intereses que se habrían generado.
Este procedimiento, mencionaba, es mucho más completo, mucho más compacto, y no solamente se reduce a el artículo 61 del reglamento del Decreto Legislativo 1326, sino que también se lee en consonancia con lo establecido en el artículo 7 del reglamento de la Ley 30.137, que establece los criterios de priorización de pago de sentencias judiciales, ¿no? El artículo 7 es básicamente los aspectos aplicables para las sentencias supranacionales. Me parece importante destacar que, por ejemplo, este reglamento establece la posibilidad en el literal de que si hay alguna entidad involucrada que quiere asumir la totalidad de la reparación económica o una proporción mayor, o sea, lo puede manifestar, solicitar expresamente al Consejo Directivo hasta antes de la determinación o de la emisión del acuerdo resolutivo, ¿no? Que digamos que también es algo que incorpora el reglamento de la Ley 30.137. Y estos dos reglamentos deben ser leídos, ¿no es cierto?, en concordancia con el ROF de la PG, el artículo 31, cual establece como una de las funciones de la Dirección de Aplicación Jurídica Procesal justamente el brindar un análisis de las instancias, de las sentencias emitidas en instancias supranacionales para recomendar las acciones que correspondan al Consejo Directivo, ¿no? En la práctica, la Procuraduría Supranacional emite una propuesta de determinación de entidades responsables, la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal hace una evaluación, emite un informe preliminar que es notificado a las entidades involucradas de manera tal que tengan la oportunidad de formular sus comentarios, observaciones, o sea, se produzca una suerte de diálogo entre las instituciones para posteriormente en la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal elevar un informe final al Consejo Directivo, ¿no? En el informe se absuelven todos y cada uno de los cuestionamientos que fueron formulados en su oportunidad por las entidades involucradas y se recomiendan finalmente las acciones pertinentes respecto a la determinación de entidades responsables sobre la base, ¿no?, de la propuesta de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. También es importante mencionar que a la fecha se vienen evaluando incluso la elaboración de un lineamiento que justamente busque analizar o busque impulsar, agilizar el procedimiento de determinación de entidades responsables, ¿no? Claro, y me parece que esta publicación resume de algún otro modo todo el trabajo articulado que debe haber, que debe existir y que se viene dando entre la Procuraduría Supranacional y la Procuraduría y las distintas oficinas de la Procuraduría General del Estado, llámese Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal, la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia General, ¿no?, y el propio Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Esta es una publicación en la cual ya se da cuenta de que el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, ¿cierto?, resolvió determinar a las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia de el caso Azul, Rojas, Marín y otra contra el Estado peruano. Ahora digamos que este es, de algún otro modo, se resume en una sola imagen todo este procedimiento articulado, coordinado entre diferentes entidades del Estado. Y bueno, como reflexiones finales, y para no extendernos también en el tiempo, me parece que es importante, en principio, reflexionar sobre una idea. Algunas entidades estatales, algunos funcionarios y servidores públicos aún no se ha internalizado aún las obligaciones, ¿no es cierto?, que se derivan de la Convención Americana. En el caso de los tribunales se podría decir incluso que algunos tribunales internos no han internalizado las obligaciones que les competen en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la obligación de reparar y la obligación de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar,
también creo que si bien las sentencias de la Corte Interamericana son importantes en sí misma por la declaración de responsabilidad internacional, ¿cierto? Y el reconocimiento propio que se hace a las víctimas, pero no se debe dejar de lado a las medidas de reparación, ¿no es cierto?, por el impacto que tienen justamente en las víctimas y porque finalmente son un componente fundamental para que el sistema interamericano sea eficaz, sea eficiente, y además es un componente que permite garantizar la legitimidad del propio sistema interamericano de derechos humanos ante los estados y la sociedad civil. Y finalmente, soy un convencido de que los funcionarios y servidores públicos del Estado debemos apostar por una lectura del derecho interno y el derecho internacional como un todo uniforme, ¿no? En el que ya no sea posible, ¿cierto?, entender el derecho interno desligado de las obligaciones internacionales asumidas por los estados de la región. Me parece que de esa forma se podrían evitar que decisiones renuentes como las que hemos analizado en esta oportunidad se repitan. Me parece que también estas cifras que hemos analizado en el marco de esta presentación se reduzcan, se podría garantizar de algún u otro modo la reducción de estas cifras, y lo más importante, me parece, ¿no?, que las víctimas sean reparadas oportunamente. Ha sido un verdadero placer compartir esta tarde con ustedes. Quedo atento a cualquier consulta o duda que tuvieran a bien formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Anco. Vamos con la sección. Bueno, ahora sí vamos a ver. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, escribir en el chat de preguntas y respuestas a fin de leerlas al ponente y él les responderá. Las preguntas que tuvieran, por favor, escribirlas en el chat. A ver, Rosmary Cuya Carranza pregunta, ¿cuáles son las consecuencias en el caso de incumplimiento de la sentencia de la Corte? Doctor Anco. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es una interrogante bastante interesante. Lo que básicamente ocurre en el caso del sistema interamericano, una vez que se emite una sentencia, el proceso no termina allí, sino que se abre una nueva etapa, que es el procedimiento o la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? En que la Corte Interamericana lo que hace básicamente es monitorear cómo los estados van implementando estas medidas de reparación. Ahora, digamos que esta etapa de supervisión en principio era una etapa estrictamente escrita. Posteriormente se toma la decisión de que también existan audiencias privadas y posteriormente audiencias públicas de supervisión. Seguramente, y esto fue también bastante mediático, la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia en el marco del caso de Barros Altos y La Cantuta. Me parece que incluso fue televisada, ¿no? La Corte Interamericana hace una supervisión de cómo los estados vienen ejecutando las sentencias de la Corte, las sentencias del Tribunal Supranacional. Frente a la situación, y esta es una pregunta interesante, ¿no?, frente a una situación de renuencia, de incumplimiento, se da a paso a la emisión de resoluciones de supervisión donde el Estado
nuevamente exhorta, o mejor dicho, donde la Corte Interamericana exhorta a los estados a ejecutar las sentencias de la Corte, ¿no? Ejecutar la medida de reparación en los términos dictados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la renuencia por parte del Estado persiste, ¿no? En el supuesto de que haya un Estado que no responde a las comunicaciones de la Corte Interamericana o simplemente manifiesta su decisión de incumplimiento, el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos abre la posibilidad para que la Corte Interamericana pueda presentar en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos un reporte respecto de aquellos estados que no han ejecutado o que se han negado a cumplir de manera inmotivada, evidentemente, sus sentencias, ¿no? Digamos, este es uno de los mecanismos que establece la propia convención y que está conectado con algunas de las competencias de la propia Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Ricardo Cater tiene una inquietud. Dice, ¿la Junta Nacional de Justicia debería destituir a los jueces que no cumplen los criterios y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Doctor Anco, ¿qué nos comenta sobre esto? Sí, muchas gracias. No, es una pregunta también bastante interesante. Y me parece que es muy importante fomentar una cultura lo decía al inicio de la ponencia, más allá de la especialidad que nosotros tengamos, nos gusta el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional, es muy importante que tengamos una formación en derechos humanos. Porque si finalmente hay una decisión que adoptemos en el marco de nuestras funciones, ¿no es cierto?, que vaya en contra, ¿no es cierto?, de algún criterio, de algún desarrollo jurisprudencial, como lo menciona el doctor Ricardo, esto en potencia podría ser, en un futuro, y en potencia, podría constituir declaración de responsabilidad internacional, ¿no? El alejarse, ¿cierto?, el alejarse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o ir en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, podría tener como una consecuencia directa, ¿no?, el hecho de que el Estado peruano llegue, ¿no?, o se llegue a declarar responsabilidad internacional. Y yo lo mencionaba en el marco de la exposición, me parece que es fundamental, por eso reitero las felicitaciones al Centro de Formación y Capacitaciones de la Procuraduría, porque estos temas, es muy importante que se brinden capacitaciones respecto a estos temas, y creo que la formación en cuanto a el trabajo de los funcionarios y los servidores públicos con independencia de la materia a la que se dediquen o de la que tengan especialidad, debe ser también una formación en derechos humanos, ¿no? Y como lo mencionaba, una de las consecuencias que finalmente se puede evitar no solamente es el hecho de que un caso llegue al sistema interamericano y que el Estado encuentre una defensa débil, sino también, y creo que lo habíamos mencionado, ¿no?, el propio respeto a la persona, al individuo, ¿no?, a la víctima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos otra pregunta o una inquietud. César Osorio, ¿cómo se puede hacer cumplir las sentencias de la Corte? Nos dice. A ver, doctor, y podemos juntar con la otra pregunta de Óscar Mostajo, que dice, ¿qué sucedería si un Estado incumple con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ahí van las dos preguntas, las dos que hacen una pregunta similar. Sí, preguntas muy interesantes. Empezaremos con la última, y creo que ya lo habíamos mencionado. Frente a una situación de incumplimiento de la sentencia de la Corte, el propio sistema interamericano ya tiene un procedimiento establecido para las situaciones. En definitiva, si hay una situación de renuencia reiterada a ejecutar la sentencia de la Corte, la propia Corte Interamericana
tiene la facultad de presentar un reporte en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, ¿cierto? Indicando los estados que han incumplido sus sentencias, ¿no? De manera tal que en el marco de la Asamblea se adopten las acciones pertinentes, ¿no? Ese es un mecanismo propio del sistema. Adicionalmente, y la otra pregunta, ¿qué podemos hacer para que las sentencias se ejecuten, ¿no? Y esto va con el último tema que hemos desarrollado, ¿no? Creo que el Estado peruano en particular ha tenido un rol fundamental en cuanto al hecho de establecer legislación que busque impulsar el cumplimiento de las sentencias. La ley 27.775 fue la primera ley dentro del marco dentro de la comparación con las legislaciones de los estados de la región, en establecer como objetivo, ¿no? Como interés nacional y como de interés nacional el cumplimiento de las sentencias supranacionales, estableciendo un procedimiento de ejecución de sentencias supranacionales con la participación del juzgado especializado en ejecución de sentencias supranacionales, en su momento la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Posteriormente, ya con un nuevo procedimiento, el decreto legislativo 1326, en el caso peruano, justamente busca que mediante un acuerdo resolutivo del órgano de mayor jerarquía dentro de la Procuraduría General del Estado, a nivel administrativo se determine, ¿no?, a las entidades que tendrían que ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana, y estas resoluciones, estos acuerdos resolutivos del Consejo, además son irrecurribles, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Ahora, ¿esto es suficiente? Me parece que son avances importantes, interesantes, pero como lo mencionábamos al inicio, es muy importante que los servidores y funcionarios públicos, con independencia de la materia a la cual nos dediquemos, o no, que sea de nuestro interés, también nos capacitemos en cuanto a conocer qué es lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes, qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de tal o cual caso, ¿no? ¿Qué es lo que dijo a partir de una opinión consultiva? No solamente revisar jurisprudencia respecto al Estado peruano, sino ir un poco más allá. ¿Cómo están resolviendo, cómo están abordando estos temas vinculados a, por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no?, en el Estado tal, y qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana finalmente? Parece que de esa forma se puede fomentar una cultura en derechos humanos, y me parece que también tiene que ir de la línea con lo que inicialmente se mencionaba, ¿no? El marco legislativo, el marco normativo, que es muy importante, pero que también tiene que ir con una formación y capacitación en derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Si gusta puede leer alguna de ellas, tenemos varias. ¿Podría elegir alguna, por favor? Porque ya estamos casi en el tiempo. Ya, veo que acá hay una pregunta importante, perdón, tenía el micro apagado. Hay una pregunta de la doctora Gabriela Isabel, ¿no? Y menciona que la jurisprudencia o las sentencias de la Corte Interamericana tienen carácter vinculante respecto a los procesos internos, ¿no? Creo que lo habíamos mencionado, pero sí es importante resaltar el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una obligación a todos los estados, ¿no?, que han ratificado la convención, como el Estado peruano, de ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando la convención menciona que los estados se comprometen a cumplir con las sentencias, es importante entender que se refiere al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo
incluido al Poder Judicial, ¿no? Por ello que en el marco de un proceso interno no se puede adoptar una decisión que vaya en contra, ¿no?, de lo que ya decidió o lo que ya definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invitaría a poder revisar la sentencia y las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana en el marco del caso Funtevecchi y D'Amico contra el Estado argentino, en el que, como ya se había mencionado, me parece, la Corte concluye que los estados no pueden invocar su derecho interno, no pueden invocar disposiciones de derecho interno, ni siquiera pueden invocar las decisiones de sus tribunales internos, aun cuando se traten de los tribunales de mayor jerarquía, para incumplir una norma de carácter internacional o las obligaciones de carácter internacional que se encuentran consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Anco. Creo que ya damos por finalizada la presente conferencia. Le agradecemos por habernos hecho reflexionar sobre la importancia de que el Estado peruano ejecute las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones precisamente en esta materia, sino también para asegurar que las víctimas accedan a una oportuna reparación. A nombre de la Procuradora General del Estado, María Carolina Quispe, de nuestra nueva directora, Arely Valencia, y de todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación, le damos las gracias y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctora, que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. A los demás, a los asistentes, por favor, les estamos pasando los enlaces tanto de evaluación como la encuesta de satisfacción. Atentos al chat, por favor.